Buenas tardes, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio, amados hermanos, y pensando en todas estas cosas que están ocurriendo de la madre naturaleza. La verdad sea dicha que ahora sí estamos muy cerca de lo que estamos esperando. Lógicamente que no nos debemos de asustar. Yo les recomiendo a los hermanos, bueno, los hermanos de la escuela que conocen el estudio, pues realmente ya tenemos entendido que, como dijo el Maestro Jesús, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad del Padre. Y la tierra pues no se mueve si el Padre no ordena que la muevan. Entonces, como están los espíritus naturales y elementales, que son los que hacen estos trabajos de los elementos, ellos tienen orden, ¿sí? Y como maestros ellos hacen sus trazos por dónde va a pasar la catástrofe que va a ocurrir, ya sea de un maremoto, simplemente la creciente de una quebrada, bueno, un alud de tierra, que un derrumbe de tierra, todo, todo está marcado porque pues como maestros ellos saben hacer su trabajo. Y aquí analizando lo que dice el Maestro Jesús. Vamos a a estudiar un capítulo, el capítulo sexto de la segunda parte de la vida de Jesús dictada por él mismo. Dice, la caída del hombre y su redención. ¿Sí? Entonces aquí se trata de las primeras encarnaciones de los espíritus individualizados después de que después de que salimos de un mundo embrionario. Entonces, pues como tenemos que encarnar y aprender primero lo malo, ¿cierto? Ahí es donde el espíritu entra la materia y el alma a saciar los instintos, ¿sí? Y aquellos mundos, en aquellos primeros tiempos es muy duro, muy difícil, porque tenemos todos los instintos a flor de piel, como se dice, y están alborotados, porque se alborotan los instintos. Entonces, eso hace que diga el Maestro Jesús, la caída del hombre y su redención. La caída del hombre es a través de los instintos, ¿sí? Porque el hombre encarnado, el espíritu encarnado en sus tres entidades, es donde sufre todo lo imaginable. En las primeras encarnaciones, hasta llegar al mundo embrionario, donde el mundo, mm, mm, ay, ahora se me olvidó, de expiación, que es donde venimos a pagar los platos rotos. Y pagamos y nos seguimos endeudando, porque esa es una tarea pues que tenemos que hacer porque por eso es la purificación de la materia, ¿cierto? Entonces, es un trabajo duro del espíritu. Y la redención, pues lógicamente que le cuesta al espíritu millones de siglos, millones, andar de mundo en mundo como ya hemos andado nosotros hasta llegar a este mundo de expiación, que es donde ya fuimos juzgados. Ahí empezamos la redención en el mundo después del juicio de mayoría. Pues yo lo entiendo así, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice el Maestro Jesús. El hombre caído de su primera pureza hace dicho por cuanto toda
obra salida de las manos de Dios ha de ser naturalmente pura, cayendo en la impureza tan luego viérase él por sí mismo, sometido y guiado, porque el pensamiento es corto. Hállase en tinieblas la fe, y la vista del alma tra trabada es por la falta de conocimiento del espíritu. ¿Sí? Entonces ahí, por eso digo que aquí el maestro habla a los espíritus recién encarnados en sus primeras encarnaciones. Esa primitiva pureza es, pues, en cuanto se refiere al punto de partida del ser como obra del Padre, pero pobre de los dones del Espíritu, que tan solo por la caída y por la regeneración, por el sacrificio y por el esfuerzo han de ser alcanzadas. Entonces aquí entendemos que lógicamente, como nosotros actuamos como animales en las primeras encarnaciones, ¿sí? Hasta llegamos a ser caníbales que nos comemos los unos a los otros. Todo eso nos cuesta porque pues somos espíritus que hemos salido del seno del Padre inocentes, ¿sí? Pero al tomar alma, pues ya entonces los instintos de nuestra alma y de nuestro cuerpo, esos son los que nos hacen ser fieras. Los instintos nos hacen ser fieras, ¿sí? Porque démonos cuenta que los instintos de los animales, todos son fieras, ¿sí? Es decir, los animales mansos son muy pocos, como el pollo, el pato, el pavo, ¿sí? Y más sin embargo, picotean duro. Entonces, pues, esto es algo que me lleva a mí, o nos lleva a nosotros los que podamos hacer el esfuerzo de estudiar toda esta metafísica del espíritu. Que nosotros realmente, pues, como no lo vemos, por lo menos estamos aquí pagando deudas pasadas, pero no sabemos qué deudas son, es decir, nuestra materia no la sabe, pero el espíritu sí sabe qué deudas tiene, ¿sí? Porque pues realmente yo llegara a saber qué debo si fuera un espíritu progresado y la ley me permitiera desdoblarme y mirar en mi archivo qué tengo, qué debo, qué, bueno, en fin. Entonces, a eso se refiere y veamos desde ese punto de vista que el espíritu se enfanga en todo el mal habido y por haber hasta que llega a su regeneración. Y pues yo pienso que ha de ser, digamos que aquí en la tierra se habrán regenerado muchos espíritus desde la venida de Adán y Eva, ¿cierto? Con habiendo recibido las leyes de Manú. Y así vamos progresando. Difiere, por tanto, la primera pureza del ser que ha sido dada de la que el ser permanece por su propia adquisición con el esfuerzo y el sacrificio, con la caída y la penitencia. Mas cuando muy hondo el alma ha encendido
en la impureza y en el error. Mucho ha andado en el desorden y muy íntimamente hace eh, en- entregado a las bajezas de la materialidad del cuerpo y de los apasionamientos carnales y satisfacciones de deseos impuros. Ve cómo nos cuesta todo lo que hacemos porque andamos como locos, sin entender, sin poder discernir esto es bueno o esto es malo, y se entra, pues como el cuerpo y el alma tienen que saciar los instintos, entonces el espíritu se tiene que esconder y mirar todas las travesuras que está haciendo su cuerpo y su alma, porque a él pues le pertenece hacer todo esto porque de lo contrario no llega a purificarse, a pesar de que nace inocente, pero es decir, salimos del Padre solo luz, amor y sabiduría, pero ya a entrar a individualizados en los mundos ya es diferente. Hace, hace entonces convertido el alma en esclava de la materia y del cuerpo. Nada ya por sí mismo puede y preciso le es de un Salvador, lo que por tanto aconteció con el Hijo de Dios. Es decir, como estamos en una brutalidad, ¿sí? En una ignorancia total. Pues viene un Salvador, viene un Mesías. El Maestro Jesús es el Mesías del amor y la libertad. Y cuando Él llegó, pues la humanidad todavía estaba totalmente oscura. ¿Sí? Tanto así que mire que todo el pueblo aclamó su muerte. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de hay tantas cosas para estudiar que verdaderamente es algo dura la vida de los espíritus. La redención humana no era ya posible por el solo esfuerzo del hombre y necesaria era la llegada del Mesías prometido para encaminarle nuevamente por el derecho camino que llevara hacia su salvación en el más allá. Entonces aquí tenemos que, pues las lecciones del Maestro Jesús eran netamente espirituales, ¿sí? Pero realmente ese fue el miedo de los sacerdotes, que a través de las doctrinas de Jesús se terminaran las religiones. Y entonces ahí vino la catástrofe que le ocurrió a él. Pero él cumplió con enseñarle a la humanidad en aquella época. Y pues muchos saldrían de la brutalidad en que vivían, ¿verdad? Y también los apóstoles. Ellos también propagaron las doctrinas después de la desencarnación del Maestro Jesús. Y luego el hermano Jaime, la Madre María, todos ayudaron a la gran obra. Los ángeles en el cielo, aquí dice que los ángeles en el cielo, pues nosotros ya sabemos que los ángeles no existen, el cielo tampoco, ¿cierto? Entonces, podemos decir que los espíritus en el espacio moran y espíritus también
los espíritus y los hombres han de ser. Es decir, yo soy un espíritu encarnado, que estoy aquí encarnado y cuando desencarne, pues ya dejo de ser humano porque paso a la vida de desencarnación de la libertad de la materia, ¿cierto? Ya quedo libre del cuerpo, entonces ya paso a otro estado. Hermanos míos, hijos míos, amigos míos, oíd mis palabras por cuanto la salvación os traen con el conocimiento de las verdades necesarias alcanzar, para alcanzarla. Abrid vuestros espíritus a la confianza, creer, creed en mis palabras, que palabras del Padre es. Mejoraos en vuestros hábitos y en vuestros deseos. Elevad vuestro pensamiento a Dios y haced penitencia de vuestros pecados, confesándoos también los unos a los otros. Entonces, fíjese que aquí no consiste la confesión en decirle a un sacerdote, la confesión sacerdotal no debe de existir, sí, dentro de una religión, no. Nosotros mismos debemos de observar nuestros hechos y con nuestros hermanos, con nuestros padres, decirle a los padres, comentarle a los padres, a los hermanos, qué le ha acontecido, ¿sí? Es decir, contar lo que a uno le ocurre. Eso es un diálogo que, bueno, aquí dice confesión, pero es más que es un diálogo, más que confesión, es dialogar con mi mamá o con mi papá, con mis hermanos, lo bueno o lo malo que me ocurre, sobre todo lo malo, que es lo que uno a veces se turba y no alcanza uno a entender cómo salir del problema. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos que verdaderamente la caída del hombre es por los instintos, porque no sabemos manejar los instintos, ¿sí? Y ellos, los deseos más impuros que nos llegan a nuestro pensamiento y como no sabemos ordenarnos, ¿sí? Ordenar los pensamientos, nos dejamos consumir. Son muchas las cosas que ocurren por, por no poder entender nosotros nuestro propio yo. Son muchas las cosas, pero veamos que aquí en este poquito que nos enseña el Maestro Jesús, nos da a entender, ¿sí? De que realmente el, eh, estando nosotros encarnados nos dejamos llevar simplemente por lo que nos agrada. Y muchas veces lo que nos agrada es lo malo que hacemos. Nos agrada cosas que no nos deben de agradar. ¿Sí? Entonces, por eso llevamos por lo menos una persona que no le gusta trabajar, por ejemplo, y le gusta robar, porque como no trabaja, pues le toca robar. Entonces se amaña en eso y es un gran error, porque el trabajo es el que dignifica al hombre. Entonces está cometiendo un error, porque se deja por una ambición malsana para empezar hacer lo que no tiene que hacer. Y se amaña en eso y comete muchos errores. Entonces, los hermanos que también se llevan a los vicios, de cualquier vicio que sean. Entonces, eso es algo muy tremendo que nosotros, es decir, para el espíritu,
sufre cantidad de cosas hasta que no llegamos al punto para podernos empezar a corregir y empezar a ver las cosas por el buen lado. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, estos capítulos de este libro son corticos, pero mejor así porque podemos extendernos un poquito y podemos pues analizar algo sobre lo que atañe a la vida de nosotros, ¿cierto? Entonces aquí pues los dejo, amados hermanos, con esta pequeña y grande comunicación del Maestro Jesús, y nos damos cuenta que verdaderamente hemos cometido muchos errores, y si no nos damos por bien servidos, como dice, de nosotros poder evitar, ¿sí? Podernos educar, de llegar a tener una moral, pues realmente que que nosotros podamos corregirnos para no cometer tantos errores. Y con la ayuda de los misioneros, claro, hoy día nosotros todos ya sabemos que no estamos solos, que nuestros guías y protectores nos acompañan, nos ayudan. Y poco a poco pues vamos progresando, porque realmente, vuelvo a decir, amados hermanos, parece ser que el parto de la tierra ya está muy cerca, ¿sí? Entonces, pues no se sabe, dure meses, años, pero ya no son siglos, porque ya está todo muy encima. Entonces, bueno, amados hermanos, con estas palabras los dejo, amados hermanos, y un fuerte abrazo para todos, y espero, amados hermanos, que podamos estar en unión de pensamiento con nuestra Santa Ley de Amor, con todos los espíritus naturales y elementales, con nuestros guías y protectores. Cualquier cosa al momento es el primer pensamiento para nuestro Padre, porque es la ley, ¿sí? Y en segundo, pues para los hermanos naturales y elementales, que son los que están manejando los elementos, y pues realmente, pues como dice uno de los hermanos, me parece que es el maestro Chipilín, pues si nos ordenan que nos muevan la cama, pues nos mueven la cama y bien duro para que nos despertemos. Entonces, pues realmente eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y realmente no nos asustemos, amados hermanos, porque todo en el universo se mueve, todo en el universo es equilibrio, todo es luz y amor. Entonces, pues, y nosotros somos los hijos de nuestro Padre Creador, y Él nos ama a todos por igual. Entonces, aquí tenemos estas lecciones para poder entender y comprender que no estamos solos. Entonces, muchísimas gracias, amados hermanos. Un fuerte abrazo para todos y hasta otra oportunidad. Gracias.